febrero y abril. Bueno, sin más, comencemos. Hola, soy Julia, y hoy les voy a contar la desafortunada desaparición de mi amiga. Hace 4 años desapareció mi amiga María Ángel. Yo sé la razón, pero no sé por qué nunca lo dije, quizás si lo decía. Podrían encontrarla, pero tengo muchas razones por no haberlo hecho, por eso estoy pagando en mi propia soledad. Hace 5 años, mi amiga María Ángel y yo éramos inseparables, siempre estábamos juntas y no dejábamos que nadie ni nadie le hiciera algo a la otra, y las peleas no existían en nuestro pequeño mundo de flores y colores. Un año después, se acercaba la fecha de cumpleaños de María Ángel, y yo me preparaba para hacerlo la mejor sorpresa del mundo. Entonces, un día antes, me dediqué a limpiar y decorar la casa hasta que escuché el timbre y abría cautelosamente. Cuando vi bien era María Ángel con lágrimas en los ojos. Me dijo que debía irse a Canadá por problemas económicos. Yo, que aún no reaccionaba, caí al piso con ganas de llorar. Ella me abrazó y me dijo que debía irse ese mismo día. Después se levantó y se fue. Yo no tenía fuerzas de irme a buscar, así que me levanté y volví a entrar a casa. Mi madre me consoló como si no fuera un mañana, pero yo no quería escuchar, entonces me levanté y me fui a dormir. Pasaron 4 meses y mi madre me dio la mejor noticia del mundo. Nos iríamos a vivir a Canadá porque mi madre había conseguido un muy buen trabajo allá. Entonces arreglé mis cosas y estaba emocionada, esperando que fuera mañana. Al día siguiente, fuimos al aeropuerto y esperamos mucho para que llegara la hora de nuestro vuelo. Yo quería sorprender a María Ángel, ya que no había podido celebrar su cumpleaños en México, entonces lo haría en Canadá. Mi mamá se contactó con la mamá de María Ángel y griega hablaron un rato para reencontrarnos. Después de varios meses, cuando llegué a su casa, me abrió una niña desconocida y me dijo me había equivocado de casa, pero le pregunté por María Ángel y ella solo se limitó a mirarme mal de arriba hacia abajo y llamó a María Ángel. Cuando María Ángel me vio, me miró con una mala cara y comenzó a reírse con la otra niña. Yo no sabía qué decir, así que la abracé y ella me empujó. Mi madre, que aún seguía esperando en el auto, me llamó y me dijo que se iría a casa y que volvería más tarde. Yo le dije que estaba bien y colgué. Después de eso, la mamá de María Ángel se asomó y al verme me dijo que pasara muy emocionada. María Ángel y la otra niña llamada Talía subieron a la parte de arriba y yo la seguí. Al llegar al cuarto de María Ángel, ella no me dejó pasar y me dijo que me alejara de ella lo más posible. Yo me preguntaba por qué ella me trataba así. Yo no le había hecho nada y entonces Talía me empujó y me dijo que me largara. Yo me levanté llorando y llamé a mi mamá para que me recogiera. Cuando llegó yo me fui y me despedí de la mamá de María Ángel, la cual me preguntó si todo estaba bien. Yo le dije que sí. Salí. En el camino a casa, mi madre me preguntó qué me pasaba y yo solo le dije que me sentía mal. Mi madre me dijo que al siguiente día iría al colegio y que me preparara. Al día siguiente, yo me fui contenta al colegio, esperando que María Ángel se disculpara por su actitud y que dejaría a Talía por mí. Pero cuando llegué, ya todo el colegio estaba lleno de chismes sobre mí. Me trataron horrible y no pude soportar más y me puse a llorar. En cuanto llegué a casa, los próximos 2 meses fueron horribles. Me insultaban, humillaban, lastimaban y se reían de mí, y todo por culpa de Talía y María Ángel. Yo decidí vengarme y en la noche empaqué un cuchillo, una bolsa, unos guantes y un perfume. Le dije a mi mamá que iría a casa de María Ángel a quedarme y que volvería mañana. Cuando llegué a la casa, María Ángel me recibió su mamá y me invitó a pasar. Subí al cuarto de María Ángel y pasé sin tocar, obviamente. Encontré a Talía hablándole mal de mí a María Ángel y cuando me vio se acercó a mí y intentó empujarme. Yo le agarré el brazo y la empujé de vuelta. María Ángel me gritó que me fuera y le dije que me quedaría. Ella me dijo que si me iba a quedar no iba a dormir en su cuarto con ellas. Yo le dije que dormiría en la habitación de invitados y después de eso me fui a dejar mis cosas a la habitación. Cuando la mamá de María Ángel nos llamó a comer, Talía me dijo que era mejor que me fuera, pero yo le dije que no lo haría y que se aguantara. Me volteó los ojos y se fue hacia abajo. Después de comer, nos fuimos a dormir y inició mi plan. Fui al cuarto de María Ángel y lo primero que hice fue noquear a Talía. Luego de eso escuché a María Ángel despertarse y me levanté a ir hacia ella. La agarré del cabello y me la llevé hacia afuera de su casa. Ella empezó a gritar, pero la golpeé y quedó inconsciente. Salí de la casa con mis cosas y María Ángel hacia el bosque. Ya allí tomé el cuchillo y apuñalé a María Ángel múltiples veces hasta que su pulso se desvaneció. La coloqué dentro de la bolsa y la tiré a un río que estaba cerca. Luego volví a casa de María Ángel, me cambié y limpié y me acosté. Al día siguiente María Ángel no apareció. Todos estábamos asustados menos yo, porque no me arrepentía de lo que había hecho. Pasaron 4 años y ahora la culpa empieza a acecharme. Siento que a veces quiero ir a ver si María Ángel sigue ahí, pero no puedo por el miedo. Pero sé que tarde o temprano el karma vendrá por mí. Hola, soy Carolina y hoy les voy a contar cómo fue que sobreviví a un tiroteo escolar. Pues todo pasó un lunes, un inicio de semana. Como se sabe, los lunes son horribles. Volverle a ver la cara a esos profesores molestos que regañan por todo. Después del recreo, mi clave, segundo B. Segundo A entró a clases primero que todos, ya que la profesora debía notificar un acto escolar que se realizaría el viernes. Yo sí me enojé por eso, pero ¿qué iba a hacer? Al entrar a clases nos empezaron a explicar las posiciones y bailes que iban a tener cada estudiante, hasta que a las 11:30 en punto se comenzaron a escuchar pasos apresurados en los pasillos.
al igual que chillidos, provenientes de estudiantes y profesores de los demás salones. Mi maestra salió un momento a ver qué pasaba, y entró de nuevo como si nada. Después prosiguió la clase hasta que comenzaron a escucharse gritos. En ese momento, la profesora salió de nuevo a ver qué pasaba. Se escucharon 4 disparos exactamente. La maestra entró corriendo y cerró las cortinas y dividió una mitad de alumnos en 2 filas. A la primera fila la mandó por el cuarto de maestros y a la otra fila donde me encontraba yo nos mandó por el lado de la administración superiora. Ella salió con otros maestros a reunirse y pensar qué hacer. Una de mis compañeras, para tratar de hacer un momento chistoso para calmar, salió de la fila y quedó al lado de un compañero. En cuestión de segundos se escuchó un disparo y mi compañera cayó al suelo herida mientras gritaba de dolor. Mi compañera la cargó rápidamente, mientras que una de las líderes de guardia ordenó que nos fuéramos a la sala de maestros. Yo corrí con todos mis compañeros tratando de ayudar a la compañera herida, al igual que mi compañero, que lo llamaremos Franco, y a la chica Cristina, pues al llegar a la sala de profesores nos cerraron la puerta en la cara y tratamos de abrir, pero habían trancado, y empecé a gritar llorando y desesperada para que abrieran. Franco me dijo que me calmara y que mejor nos fuéramos a los baños. Cristina, aún sangrando, nos dijo que la dejáramos ahí, ya que no valía la pena ayudarla. Franco le dijo que se callara y que en ese momento seríamos un equipo. Fuimos a los baños y acostamos a Cristina en la parte de los lavamanos. Franco tomó su suéter y lo rompió, luego cubrió el brazo de Cristina y le lavó la herida con agua. Yo estaba tratando de llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal, hasta que se oyeron unos pasos afuera del baño y nos escondimos en un pequeño closet que había en la entrada. Cristina empezó a llorar y Franco la abrazó para calmarla. Yo la abracé también para que se calmara y luego se escucharon disparos en el baño. En ese momento aprovechamos, era ganar o perder, y salimos corriendo al patio. Era una escena horrible, gente muerta, agonizando o simplemente tratando de pararse. Franco, Cristina y yo salimos ayudándonos a subir una reja. Al salir habían muchos policías y muchas familias asustadas. Encontré a mi mamá y hermana peleando con un oficial. Al verlas corrí y las abracé, mientras que Franco llevaba a Cristina donde su familia. Nos interrogaron muchos oficiales y los periodistas nos perseguían. Al parecer, éramos unos de los pocos sobrevivientes del tiroteo. No sé qué pasó con los otros grupos, ni un paso con la maestra, pero agradezco al cielo haber sobrevivido ese día. Caso de la Dalia Negra, el asesinato más famoso de Los Ángeles, que décadas después sigue atrayendo la fascinación del público. Foto: el asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, es uno de los crímenes y resueltos más fascinantes en Estados Unidos. Pocos se percataron de presencia de aquella mujer de pelo oscuro cuando la dejaron en el elegante Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos. Pero cuando se encontró su torso, casi una semana más tarde, Elizabeth Short se convirtió en un nombre familiar y comenzó la leyenda de la Dalia Negra, un caso que 70 años después sigue sin ser resuelto. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle, sin terminar, en una zona de construcción del vecindario de Limet Park de la ciudad californiana, cuando vio lo que ella pensaba que eran las 2 mitades del maniquí de un sastre, pero en realidad era el cuerpo de Short, quien había sido cortada en 2, justo a la cintura, y no tenía rastro de sangre. Había sido mutilada, le sacaron sus hicieron cortes desde las comisuras a las orejas, el horrible corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Después su cuerpo fue lavado antes de ser abandonado en un campo vacío. El misterio que rodea el asesinato de Chandra Levy, la becaria que mantenía una relación con un congresista, produjo un frenesí de los medios de comunicación gracias a la naturaleza bruta, misógina y ritual de la matanza, dice Martin Glynn, ex sargento de la policía de Los Ángeles y historiador. Más de 50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen, pero el asesinato nunca fue resuelto, lo que se suma a la mística del caso. Estaba también la conexión con el glamour de la zona. Ella vivió en Hollywood, aspiraba a ser actriz, dice Martin. Foto: Elizabeth Short, poco antes de su muerte, acompañada de un soldado. El asesinato se convirtió en un triste cliché. En una fábula de advertencia, la joven ilusa viene a Hollywood y las cosas le salen muy mal, señala la ex sargento. Pronto se le puso apodo Dalia Negra, en un guiño a la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake y estrenada el año anterior, y porque Short lucía el pelo oscuro, que llevó a una pareja de adolescentes a cometer un doble asesinato. En las décadas que han transcurrido desde entonces, el caso de la Dalia Negra ha inspirado tesis universitarias, proyectos de arte y el nombre de una banda de death metal, y se le ha hecho referencia en videojuegos y programas de televisión. En 2006, llegó al cine en una adaptación de la exitosa novela de James Ellroy inspirada en el caso. Ellroy mismo dice que no tiene ninguna esperanza de que se pueda encontrar al culpable. El crimen nunca va a ser resuelto, ya que no estaba destinado a ser resuelto. Dice: el hombre que encadenó como un perro a una mujer confesó 7 asesinatos que Incupe tiene, junto a su marido Richard Shea, un negocio de visitas temáticas en autobús llamado Esoteric, en el que ofrecen rutas por los rincones relacionados con crímenes determinados en Los Ángeles, entre otros. Y dice que muchos de los que participan en Sobre la Dalia Negra tienen la cabeza llena de información errónea. El caso de la Dalia Negra ha inspirado novelas como esta de James Ellroy. Desacreditamos muchas teorías sobre los posibles asesinos y tratamos de centrarnos en la historia de Elizabeth Short como persona. Cuenta. Y recuerda las
sorpresa cuando un hombre mayor que se unió a una de sus excursiones les aseguró tener una conexión con la Dalia Negra. Nos dijo que de niño, siendo repartidor de periódicos, fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Nos dijo que Short fue la primera mujer desnuda que vio, explica Coupe. Creo que lo afectó el resto de su vida. Al igual que los homicidios ocurridos en el siglo XIX en Londres y atribuidos a Jack el Destripador, el asesinato de Short continúa dando pie a nuevas teorías. La extraordinaria historia de Don Eventavera, el hombre que limpia la sangre, después de los asesinatos en México más recientemente. Steve Howdall, un ex detective de homicidios, afirmó que el asesino era su padre, un médico llamado George, y que también cometió otros crímenes memorables. La policía revisó la antigua casa de Howdall con ayuda de un perro busca cadáveres en 2013, quien les alertó de la existencia de restos humanos. Durante mi investigación para Gourmet Ghosts, una serie de libros sobre crímenes reales, he encontrado muchos camareros que dicen que su bar fue el último lugar donde Short fue vista con vida, no él. Biltmore. Algunos teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que se tornó violenta o que Short, que siempre tenía problemas de dinero, hizo autostop, una práctica común en la época, y se metió en el auto equivocado. Me preguntaban sistemáticamente sobre la Dalia Negra en el mostrador, dice Christine Rice, bibliotecaria de la colección de fotos en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Recuerda, por ejemplo, que una mujer llegó buscando mapas de 1947 a la fecha y que le contó que se iban a utilizar sus habilidades psíquicas para resolver el asesinato. La única copia de microfichas de Los Angeles Herald, dice Ixemane, el de la segunda quincena de enero de ese año, fue robada hace años, dice Rice, y agrega que Short fue solo una de las muchas mujeres brutalmente asesinadas en los años de posguerra en California. En el Hotel Biltmore de Los Ángeles se puede beber el cóctel Dalia Negra. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista Ixemane aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. En la época era común ver en la primera página notas de suicidio y cuerpos manchados de sangre, aunque a veces modificados con aerógrafo. De la misma manera, la fotografía del cuerpo desnudo de Short también fue retocada y lo cubrieron con una manta. Ixemane añadió mentiras completas a la historia de la Dalia Negra, publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha, y sugiriendo que tenía aventuras sexuales. El diario también engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Beth, como llamaban cariñosamente a Elizabeth Short, había ganado un concurso de belleza, hasta le pagó un vuelo de avión a Los Ángeles, y fue al llegar cuando le comunicaron la noticia. Así obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Oficialmente el caso sigue abierto, y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra de vodka, licor de frambuesa negra chambordicalua, la bebida apropiada